De manera histórica, se sabe de la renuncia de un ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se trata nada menos que de el ministro Eduardo Medina Mora, el hombre de más confianza tanto del expresidente mexicano panista Felipe Calderón Hinojosa como del expresidente priista Enrique Peña Nieto. Y es que hay serias acusaciones en su contra de presuntos actos de corrupción, millones de dólares, millones de pesos que han sido detectadas en el extranjero, estas cuentas bancarias, movimientos bancarios muy sospechosos de los que no sabe explicar Eduardo Medina la procedencia del dinero. Entérate de este asunto, los pormenores te los contamos aquí en La Política en el Mundo. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En este caso, que está obviamente en este momento en el ojo del huracán en México, y es que el caso del ministro Medina Mora es más que una simple renuncia al poder judicial. Hay muchos intereses ahí de por medio que están saliendo ya a relucir y alguien se está protegiendo con esta decisión que ha tomado el ministro, no sorpresiva porque ya se había especulado, ya se había filtrado el rumor de que Eduardo Medina estaba considerando esta determinación luego de la confrontación que traía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que ante el caso Medina Mora, hay que recordar el viernes 7 de junio de 2019, Andrés Manuel López Obrador ya había advertido que no se encubriría a nadie. El presidente López Obrador indicó en ese tiempo que hay resistencias en el Poder Judicial, pero que ofrecía disculpas por el propósito de transformar a México. Y es que ya estaba la acusación de estos movimientos bancarios detectados en cuentas del ministro Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues no somos cómplices ni encubridores, esa es una regla. López Obrador aclaró entonces que todo lo que significa un presunto acto de ilegalidad o de corrupción que llegue a nuestras manos o que nos enteremos será canalizado a la Fiscalía General. Y bueno, lanzó esta pregunta: ¿ustedes creen que yo voy a pasar por aquí en la presidencia de la República para hacer lo mismo e irme a la historia como se han ido otros al basurero de la historia? Dijo López Obrador: de ninguna manera, no voy a fallar al pueblo, se tienen que dar los cambios. Y bueno, ahora se da a conocer, aquí está el ministro, usted lo está viendo, Eduardo Medina Mora, renuncia a la Suprema Corte de Justicia en medio de acusaciones de corrupción y con la UIF encima. En junio, el Senado solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras que analizara las transferencias bancarias del ministro Eduardo Medina luego de ser señalado sobre supuestas transferencias millonarias en el extranjero. Vayamos, hay que retomar esta información para tener un contexto. Dice Eduardo Medina, pues renunció ya, finalmente presentó esta renuncia. Luego de que se diera a conocer el anuncio, la Corte dijo que está en espera de la confirmación. La Suprema Corte de Justicia dio a conocer pues este comunicado en espera de la confirmación de la renuncia del ministro Medina Mora. Medina Mora ingresó a la Corte en marzo de 2015 y su periodo vencería en el 2030. La renuncia presentada es un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994 que creó la actual Suprema Corte. Conforme al artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al titular del Ejecutivo. Si éste la acepta, la envía al Senado para su aprobación. Y bueno, hay que recordar, esta es la nota interesante que se dio a conocer el 5 de junio pasado en una columna de Salvador García Soto publicada en el Universal, un reporte de la National Crime Agencia del gobierno del Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora.
en el HSBC Bank de Londres por un total de 2.382.526 libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos 2 años. Y bueno, a partir de ahí, pues comenzó obviamente ya a generarse una investigación más formal en contra de este ministro. Añade que derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC en Estados Unidos $2.130.000 en los mismos años. De acuerdo con la información publicada en el Universal, las transferencias tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Un día después, el Senado solicitó a la Unidad de Investigación Financiera que analizara las transferencias bancarias del ministro Eduardo Medina Mora luego de ser señalado sobre supuestas transferencias millonarias en el extranjero. Así lo informó el titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, a través de su cuenta de Twitter y sin mencionar al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. Nieto Castillo aseguró entonces que se actuará conforme a derecho y en caso de que existan indicios de una actividad ilícita, se procederá. La política del gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación es cero tolerancia a la corrupción. Y bueno, ya el ministro pues estaba obviamente informado de toda esta situación. Empresa vinculada a Medina ganó 102 millones de pesos de 2006 a 2018 en 26 contratos, 25 de ellos directo. En 2000, hay que retomar este dato, después de concluir su labor como director corporativo, jurídico y de planeación del grupo DEX, Eduardo Medina Mora y Casa fue llamado por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, 2000-2006, para dirigir el extinto Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN. La posición la ocupó hasta 2005, después y solo hasta 2016 fue secretario de Seguridad Pública. A partir de ese entonces no se detuvo, fue Procurador General de la República, embajador de México en Reino Unido y embajador de México ante Estados Unidos y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, el gobierno con el gobierno de Calderón, el expresidente Felipe Calderón, fue el que más le requirió, obviamente, pasados los 3 años, con pagos de servicios que sumaron 99 millones de pesos. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le brindó durante un mes 5 cursos de capacitación de Oracle y cobró 446,000 pesos. También la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación le vendió la licencia de un software de búsquedas especializadas por 328,900 pesos. En fin, que con Calderón tuvo Medina Mora una ganancia extraordinaria de recursos que venían del erario público. Así las cosas con este ministro que llegó obviamente pues también al cargo ahí como ministro en la Suprema Corte de Justicia y estaba en una franca confrontación con la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, miren, algunas de las reacciones que se han dado. El ministro Medina Mora, el hombre de confianza de Calderón y Peña Nieto, tiene que salir por la puerta trasera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No cabe duda que la corrupción se está desterrando de este país. Y ahí vemos a Medina Mora muy contento con el expresidente Peña Nieto. Lavado de dinero investigado por Reino Unido, el motivo de la renuncia. ¿Por qué renunció el ministro Eduardo Medina Mora? Imagen Televisión, pues información que se está generando. AMLO acepta renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Federico Barrueto y Héctor Flores hablaron con Jiménez Landín en Bitácora Política sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora. Y bueno, está en este momento obviamente en
en los comentarios políticos, en todas las columnas políticas, comentarios de la vida política de México, este asunto que llama mucho la atención. Acepta ya la renuncia Andrés Manuel López Obrador de Eduardo Medina como ministro. Y bueno, dice Marta Zamarripa, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora se da en medio de acusaciones de corrupción. Es la primera renuncia que ocurre en el máximo tribunal desde la reforma judicial de 1994. El Poder Judicial es visto como uno de los más corruptos en México. Y bueno, el presidente López Obrador aceptó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y será enviada al Senado de la República para su análisis, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Es la nota de que Andrés Manuel aceptó la renuncia y el presidente López Obrador, pues finalmente dice Monreal, esta es una nota de Monreal, y será remitida la propuesta ahora, la terna de Andrés Manuel López Obrador a la, pues ahora sí que al Senado de la República. Medina Mora, personaje opaco porque nunca transparentó bienes en 20 años de servicios. Así es como se da, está dando a conocer. Servil del PRI del PAN, Medina Mora, deja la corte entre acusaciones por transferencias millonarias. Todo esto es lo que se está dando en torno a la renuncia de Medina Mora. Dice, amigos, ¿saben por qué Felipe Calderón y su mujer Margarita Zavala no deben involucrarse en la política? Este documental explica perfectamente los crímenes de lesa humanidad, y es que pues era Medina Mora quien estaba al frente también de órganos de seguridad pública. Y para festejar cae un bastión del PRIAN, Eduardo Medina Mora. Renuncia Medina Mora, por favor confisquen su pasaporte antes de que vaya a irse del país. Tras carta de renuncia, pues López Obrador acepta la renuncia de Medina Mora. Dice, la presión social contra jueces corruptos dio su primer resultado, pero toda presión social no promovida por el PAN se entiende como peligro. Así que todo esto se está dando. Renuncia el ministro Medina Mora, el ministro carnal de Enrique Peña Nieto. Impuestos, corrupción, pronto sabremos, pero su última acción como ministro fue impedir que el Poder Legislativo de Nuevo León enjuiciara justamente a Jaime, al gobernador de ese estado, al Bronco. Así que se les fue de las manos su jubilación de oro al corruptazo a un ministro Eduardo Medina. Y vaya pues que está generando muchas reacciones. Ricardo Monreal dice pues que ya se aceptó la renuncia y ahora se espera que pues Andrés Manuel López Obrador mande la propuesta de quien va a sustituir a este hombre, a este ministro Eduardo Medina. Así que así las cosas en este asunto. No pudo Eduardo Medina Mora resistir al frente pues ya de la magistratura en el Poder Judicial y presenta su renuncia. Obviamente seguirán más reacciones, pero esto demuestra que la corrupción en México no será solapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.